profesor Frank Suárez. Hoy, en esta ocasión, vamos a resolver un ejercicio referente a la termodinámica, ¿sí? Con justificación de planteamiento y resolución en base a la primera ley o primer principio de la termodinámica, ¿sí? Bueno, en esta ocasión tenemos como planteamiento, van a encontrar aquí, en este apartado del video, dice: en la figura que vamos a ver aquí, en el esquema enseguida vamos a analizar, se muestra un diagrama de presión, ¿sí? Presión constante y volumen, ¿sí? Presión en relación al volumen. Bueno, para dos procesos diferentes, A y B, ¿sí? Transformación de gas, procesos termodinámicos. La cual resulta de un gas que está contenido también en un cilindro, ¿sí? Para llevarlo del estado 1 al estado 2, el gas, y del estado 1 al estado 2 por diferentes procesos, A y B, como ya dije. Bueno, si en ambos casos la energía interna aumenta, en ambos casos, en el proceso A y en el proceso B, aumenta 200 joules, ¿sí?, de energía interna, determina el calor absorbido por el sistema en cada proceso, ¿sí? Determina el calor absorbido en cada proceso, A y B. Entonces vamos a tener que separar la resolución en vista a dos procesos. Y primero vamos a hacer para el proceso 1, ¿sí? Proceso A, ¿sí? Vamos a calcular aquí el calor absorbido por el sistema. Bueno, en el proceso A tengo que hacer referencia de que los calores absorbidos que tengo que calcular es del estado 1 al estado 3 y del estado 3 hasta el estado 2, ¿sí? Gráficamente eso es lo que me indica la secuencia de transformación, ¿sí? Del 1 al 3 y del 3 al 2. Bueno, haciendo justificación para la resolución en base a la primera ley de termodinámica, que dice que el calor será igual a la variación de energía interna más trabajo realizado por el sistema, ¿sí? De aquí puedo obtener el calor absorbido por el sistema en el proceso A. Bueno, y acá tenemos dos procesos, dos estados diferentes, del 1 al 3 y del 3 al 2. Son dos procesos diferentes para A. Bueno, en uno de los casos, en una de las ocasiones expliqué que el trabajo realizado en física es lo que puede llegar a realizar una fuerza para un desplazamiento determinado de un objeto. En este caso podría ser el gas o la variación de volumen. Si no existe ese desplazamiento o no existe esa variación de volumen en procesos termodinámicos o transformaciones de gases, no puede existir la realización de trabajo, ¿sí? Entonces podemos definir algo, que si no existe variación de volumen, no existe la capacidad de realizar trabajo en un proceso termodinámico o transformación termodinámica, ¿sí? Bueno, este gráfico está elaborado en eje, el esquema está de la forma siguiente: eje horizontal, volumen en metros cúbicos, y eje vertical, la presión en unidad de medida pascales. Tenemos en 5000 y en 15000 que se realizan los procesos. Y para volúmenes de 0,01 metros cúbicos y 0,05 metros cúbicos, ¿sí? Lo primero que voy a tener referencia es que del proceso 1 al 3, ¿sí?, aquí la presión se mantiene constante porque toda esta línea es una línea, una recta, ¿sí? Mantiene que la presión es constante, ¿sí? Y aquí, haciendo análisis del 1 al 3, voy a escribir acá, el 1 al 3, ¿sí?, estados, tenemos una variación de volumen, ¿sí? Pasó de 0,1
De ser 0,1 a 0,05. Si aquí tenemos una variación de volumen, tenemos trabajo realizado. Y del 3 al 2, ¿sí? Tenemos que la presión ha disminuido de 15.000 aquí a 5.000. Pero el volumen, haciendo referencia al eje vertical, tenemos que siempre se mantuvo en 0,05 metros cúbicos. No hubo una variación, no hubo una disminución ni un aumento. Compresión ni dilatación. Expansión, perdón. Entonces, aquí el trabajo realizado podemos decir que es 0. No hubo variación de volumen. Entonces, no hace falta calcular aquí el calor suministrado en este proceso, en esta parte de la gráfica. Pero del 1 al 3. Entonces, vamos a decir que el calor aquí, en el proceso A, lo único que va a ser absorbido es del 1 al 3. Del 3 a 2 no hay calor suministrado o absorbido. Entonces, variación de energía para el proceso de llevar de 1 al 2, o sea, de 1 a 3 nomás, en este caso, dice el enunciado que son 200 julios de variación de energía interna. Más trabajo. Trabajo era igual a la presión por volumen 2 menos volumen 1. Tenemos que calcular eso entonces. Aquí es 200 julios más presión. Presión en constante. Del 1 al 3 son 15.000 pascales. Voy a escribir la unidad de medida, ¿sí?, por variación de volumen. Volumen 2. Volumen final. Al terminar el proceso del 1 al 3 aquí. Volumen final son 0,05. 0,05 menos volumen 1. Volumen 1 al inicio de iniciado el proceso era 0,01. Esto es todo en metros cúbicos, ¿sí?, esta diferencia. Entonces tenemos que el calor va a ser igual a 15.000 por lo que resulte de la diferencia entre esta cantidad, que sería 0,04. ¿Sí? Vamos a hacer ese cálculo por 15.000. Da un total de 600 julios acá. Entonces acá va a ser 200 julios más 600 julios. ¿Sí? Este sería el trabajo realizado en este sistema, en este proceso. Entonces aquí el calor suministrado, absorbido, 200 más 600 julios son un total de 800 julios. ¿Sí? Entonces, para el proceso A, desde 1 hasta aquí, es un calor suministrado absorbido de 800 julios. Aquí no necesitamos calcular ningún calor absorbido porque el trabajo realizado es 0. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la parte del proceso A. Vamos a ver el proceso. Es llevado desde 1 hasta 4 y desde 4 hasta el número 2. O sea, esta es la intención. Aquí es el proceso final, terminaría en el 2. Para el proceso B. Bueno, vemos que desde 1 pasa a 4 y de 4 pasa a 2. ¿Sí? Son dos transformaciones, dos procesos separados. Bueno, vamos a calcular calor absorbido por el sistema, que queda definido como variación de energía más trabajo. Se dice que en el planteamiento dice que en los dos procesos la variación de energía interna es de 200 julios en cada proceso, en A y B. En A ya calculamos, ahora nos queda en B. Bueno, lo que necesitaríamos es, ya tenemos la variación de energía interna en A y en B, que son 200, necesitaríamos calcular trabajo, nada más. ¿Sí? Dijimos nuevamente que de 1 a 4 va a pasar y de 4 va a pasar a 2. ¿Sí? De 1 a 4. ¿Hay variación de presión? Sí. ¿Hay variación de volumen? Aquí vemos que se mantiene para este proceso
en 0,01 metros cúbicos. Aquí no hay variación de volumen, entonces no puede existir realización de trabajo y al mismo tiempo no existiría calor absorbido ni suministrado. ¿Sí? No, el sistema no realiza ningún tipo de trabajo. No hay manera que absorba o ceda calor. Muy bien. Pero del punto 4 al punto 2 sí realiza un determinado trabajo. ¿Por qué? Porque hay una variación de volumen, o sea, aquí hay un aumento. ¿Sí? Y se mantiene la presión constante a 5000 pascales. ¿Sí? Entonces vamos a calcular por separado trabajo y después reemplazamos aquí en esta formulita. Trabajo dijimos que es igual a presión por volumen 2 menos volumen 1. Presión son, en esta parte del proceso, es de 5000 pascales. Por, desde 4 a 2 identificamos al volumen 2, volumen final. Volumen final vendría a ser 0,05, porque hasta aquí llegaría el gas con la determinada presión. Entonces, volumen 2 es igual a 0,05 menos volumen 2, ¿sí? Menos volumen 1, que sería 0,01. Esto todo en metros cúbicos. El trabajo realizado sería, aquí también la diferencia sería 0,04. Entonces 0,04 por 5000 pascales vendría a ser 200 julios. ¿Sí? 200 julios. Bueno, estamos buscando la cantidad de calor absorbido por el sistema en el proceso B. Entonces aquí, no, perdón, aquí tiene que ser calor. Calor va a ser igual a variación de energía interna, que me dice que varió en 200 julios, más el trabajo. ¿Sí? 200 julios. Entonces el calor aquí es absorbido, porque es positivo, es de 400 julios. ¿Sí? En este proceso B absorbió 400 julios y en el proceso A absorbió 800 julios, el doble. ¿Por qué? Por la cantidad de presión. Aquí son 5000 pascales y aquí son 15000 pascales. Mayor presión, mayor absorción de calor. Podemos definir también eso. Muy bien, y eso es todo. En el proceso en B. ¿Sí? En cantidad de calor. Y en el otro es en A, que son 800 julios. Aquí culminamos este ejercicio. Gracias por su atención.